Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos muy contentos, agradecidos con nuestro Padre Eterno. Hemos terminado una semana maravillosa en el tiempo de celebración de Hanukkah. Una experiencia excelente. Para muchos, primera vez que conocían la historia, los detalles y por supuesto participaron con nosotros y con muchas familias en diferentes partes, en tantas naciones. Para todos ustedes, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir juntos este tiempo maravilloso. Así es que vamos a continuar ya en nuestra organización semanal en el tiempo de estudio bíblico devocional y llegamos a nuestro parashá número 11. ¡Wow! ¿Cómo estamos avanzando tan extremadamente rápido? Muy bien. Esta semana estaremos con nuestro parashá Vayisgash en el libro de Bereshit, Génesis, desde el capítulo 44, verso 18 al capítulo 47, verso 27. Mucho tema que tratar. Realmente recordemos que estamos trabajando en los parashat últimos de Bereshit con respecto a la vida de Jacob. Se hizo un paréntesis y empezamos una segunda parte de Bereshit dividido, si lo puedo hacer así, en el que tomamos la vida de José, sus hermanos, la conspiración, la intención de matarle, vendido como un esclavo, fue llevado a Egipto. Conocemos parte de esa historia. Así es que nos vamos a concentrar, y si usted me acompaña, por favor, desde el capítulo 44. Aquí vemos una historia también muy bonita. No me voy a detener en ella porque quiero que avancemos un poco en esta semana. El capítulo 44 en sus Biblias nos habla del momento en el que mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Ahora bien, pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, recordemos de quién, de Benjamín, muy importante, con el dinero de su trigo. Esta historia, parafraseándola un poco, nos recuerda un momento extraordinario. Recordemos que José y Benjamín son hermanos en sangre de padre y madre, es decir, de Jacob y de Raquel. Ya José ha venido realizando varias pruebas, y puedo usar esta expresión, con respecto a sus hermanos. Recordemos que desde el tiempo en el que Simeón y Leví actuaron defendiendo el honor de su hermana Dina, recordemos que allí se presentó una catástrofe lamentable. La muerte de un sinnúmero de hombres, raptaron a los niños, a sus mujeres, saquearon todos los bienes, y nos preguntábamos en aquel momento cómo es que todo este pueblo de Israel ha vivido estas experiencias. Y dijimos entonces: leer para creer, ¿verdad? Pero en el transcurso de estos años, hasta este punto en el que vemos ahora a José frente a sus hermanos, y en las pruebas que él ha venido realizando, dejándoles el dinero. Ahora en el capítulo 44 nos narra la historia cuando les regresa el dinero y además la copa, esta copa de plata. Recuerden que la plata en nuestros textos o en la palabra nos recuerda la redención. Es bien importante que lo tengamos presente. Y precisamente en la bolsa de su hermano menor, Benjamín. ¿Cuál era el propósito? Pues vemos que él se enfoca en su hermano menor porque es el hermano de sangre a quien él ama. En el libro de Bereshit, capítulo 44, que estamos considerando, en el verso 27 y verso 29 dice: entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Uno de ellos se fue de mi lado y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no le he vuelto a ver. Si ahora os lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor desciendan mis canas al Seol. Qué historia tan impresionante. Ahora, vemos que la expresión aquí es como Judá empieza a interceder en favor de su hermano Benjamín.
Lo que podemos encontrar en la historia es cómo ahora estos 11, bueno, estos 10, digamos hermanos, no incluyamos a Benjamín, ahora tienen un corazón totalmente transformado. Vimos un corazón de honestidad, de rectitud, de obediencia, de arrepentimiento. Ahora estamos viendo a estas tribus con un corazón totalmente cambiado. Y es precisamente lo que ahora José requiere o anhela establecer en este pueblo, en sus hermanos. ¿Quiénes son? Aquellos que se burlaron de mí, aquellos que me humillaron, aquellos que conspiraron contra mí, aquellos que de alguna manera trataron de matarme y me vendieron. ¿Quiénes son ahora después de que han transcurrido estos años? Entonces, cada una de estas pruebas tiene como propósito en el corazón de José, repito, establecer cuál es el corazón ahora de sus hermanos. Quiero que nos adelantemos a este tema y vemos en el capítulo 18 cómo ahora Judá intercede por Benjamín. Dice el texto, leámoslo brevemente para que avancemos al capítulo 45, que es el punto al que quiero llegar. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que no permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún. Y le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre y de su padre, y él lo ama. Y le dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Nosotros dijimos a mi señor: el joven no pudo dejar de su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Aquí vemos cómo Judá está haciendo un relato de todo lo que aconteció en la vida de José y cómo procura cuidar ahora la vida de Benjamín. Ahora, avancemos un momento al capítulo 25, porque este capítulo 25 tiene un contenido extremadamente importante y es el centro de nuestro parachá en esta semana. Capítulo 45, verso 1. Vaya con su Biblia, por favor, y lea conmigo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Vemos en esta importancia del capítulo 1 y 2 del verso 45, cómo ahora José está frente a sus hermanos y establece su identidad. Establece quién soy yo. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Verso 3, capítulo 45. Yo soy José. Por un momento usted puede imaginar esta escena, esta historia. Esta es una película que si solo imaginamos la ubicación, la posición, el drama, lo que está pasando, realmente nos daremos cuenta que algo extraordinario está sucediendo en este lugar. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Evidentemente no lo reconocían. Los días, los años habían cambiado, un aspecto físico, la condición de ser el virrey de Egipto. Evidentemente el trabajo mismo que José desarrollaba al frente de toda esta administración, prácticamente no solamente como virrey, sino prácticamente a cargo de todo en lo que es propiamente ser el mismo rey de Egipto. Aquí vemos una condición impresionante. ¿Vive aún mi padre? Es la primera pregunta que José presenta. Y sus hermanos no pueden responderle, dice el verso 3, porque estaban turbados delante de él. Pensemos por un momento la historia. Una situación de culpa, una situación de acusación, una situación de moralidad, una situación de crisis. Durante todos estos años ellos tenían la incertidumbre de no saber absolutamente nada de la vida de su hermano, qué pasó después de que fue vendido. No tenían el menor rastro posible, la mínima información.
y repentinamente en una condición que Dios había preparado, que Dios había permitido, vemos cómo Jacob los envía a Egipto a tomar esa provisión de alimento. Y ya explicamos en un parashá anterior precisamente cómo. Ahora aquí se cumplió el primer sueño que José había tenido cuando dice el texto, siendo José un joven de 17 años. Recordemos que en aquel momento Jacob sabía que los sueños que José estaba presentando eran los sueños proféticos, porque Jacob entendía con absoluta claridad que Dios estaba hablando a José. Ahora bien, vimos en la primera experiencia con el sueño de José, cómo sus hermanos llegaron a pensar y acusarlo de que ahora lo que tú pretendes decirnos es que nosotros nos postraremos ante ti y que tú serás nuestro superior, nuestro mayordomo, nuestro primogénito, nuestro rey, nuestro jefe, ¿quién vas a ser tú? Entonces, ahora nos damos cuenta que al cumplirse esta escena, vemos que los hermanos se inclinan ante su hermano, ahora que lo reconocen, ahora que él se da a conocer, y lo reconocen y se cumple el primer sueño profético, que no era en el que él iba a ser un superior, que aunque de hecho lo es, sino que iba a ser el que les daría la provisión, el alimento, el que les conservaría la vida, y es una posición bastante diferente. Ahora bien, este paralelo que podemos realizar aquí es muy interesante, porque así como José ahora se manifiesta, se revela a sus hermanos, también podemos recordar cómo aquí vemos una tipología muy clara con la vida de Yeshua. En el libro de los Hechos, acompáñenme un momento por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el verso 35 dice la palabra: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, recordemos que esta es la historia de Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En el libro de Mateo, veamos un momento, por favor, acompáñenme a este texto, Mateo capítulo 14 verso 26, dice la palabra, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos cómo en esta tipología de José revelándose a sus hermanos, también podemos establecer cómo Yeshua se revela en la vida de Saulo, se revela en la vida de los discípulos, y también podríamos compararlo con el libro de Zacarías. Vamos un momento al libro de Zacarías en el capítulo 12, Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice esta palabra, acompáñenme por favor, Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice esta palabra, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, vemos cómo los hermanos de José y él mismo están en un momento de shock, están en un momento de sorpresa. Es tan impresionante lo que está pasando que a su vez vemos cómo hay de parte de los hermanos un cierto temor a que se pueda presentar una represalia, digámoslo entre comillas, una venganza. Nosotros obramos inapropiadamente con nuestro hermano. Ahora él es quien nos da el alimento y ahora está justo frente a nosotros. ¿Qué puede hacer ahora José que tiene esta tan alta autoridad? ¿Qué represalias va a tomar hacia nosotros? Nosotros tenemos una conciencia en la que sabemos que tenemos, por supuesto, culpabilidad en lo que hicimos. Por lo tanto, ellos entran en ese shock porque ahora no saben, precisamente no saben lo que van a hacer.
¿Qué pasa cuando la vida de Yeshua viene a nosotros y nosotros encontramos ese momento con el Señor? Y no es un asunto de que lleguemos a un lugar, a una congregación y nos digan, repita esta frase y reciba al Señor en su corazón. Está bien, pero realmente ¿cuál es el mejor momento, el preciso momento en el que el Padre Eterno se presenta con nosotros y nosotros tenemos en nuestro corazón ese fuego de Dios, ese poder del Ruach HaKodesh sobre nosotros que nos determina quién es el camino, que nos determina cuál es la verdad, y nosotros entramos en esa conexión sobrenatural con el Padre. En el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 21, vemos cómo la palabra nos dice que no seamos nosotros venciendo lo malo, haciendo el mal, sino que nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence con el bien el mal. Es decir, José tenía claro en su corazón que él no tomaría una actitud de venganza, una actitud de represalia, una actitud de contrariedad para con sus hermanos, sino que él ahora estaba presentando ¿qué? Un testimonio, el testimonio de quién es él, de que realmente, aunque su vida había sido pasada por tantas circunstancias y por tantas adversidades, ahora él lo que pretende es mostrarle a sus hermanos que evidentemente su vida puesta en la palabra, su vida puesta en la Torá, lo que aprendió de su padre Jacob, lo que él conocía hasta el momento, lo tenían determinado en una posición de privilegio, no solamente como virrey desde el punto de vista de Egipto, sino como un hombre que había conservado el principio y el fundamento de la palabra que Dios le había entregado. En Génesis, Bereshit, en el texto que estamos tomando hoy, en el capítulo 45, en el verso 4 dice entonces la palabra, dijo entonces José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Qué interesante. Asimismo, el Padre Eterno nos dice en este mensaje hoy, en el libro de Santiago, vamos un momento al libro de Santiago, en el capítulo 4, libro de Santiago, capítulo 4, verso 8, dice esta palabra, acercaos a mí, acercaos a Yeshua, y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros estamos en medio de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier contrariedad que dice la palabra, acérquense a mí. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros podría presentar un testimonio vivo, real, de los momentos en los que, no necesariamente por adversidad, posiblemente en un momento de gran gozo, de alegría, en un gran momento de éxito, nos encontramos con el Padre Eterno. Pero normalmente cuando no recibimos la palabra por revelación, la tenemos que recibir por persecución. Y tal vez en la persecución hemos estado en medio de pruebas, de adversidad, de aflicción, aún de enfermedad, aún en una crisis económica, aún en un problema de carácter familiar, aún en un problema con nuestros hijos o en nuestra propia familia, en el entorno de nuestra familia. Y cuando hemos tenido estas dificultades, es el momento en el que cerramos nuestros ojos y clamamos, clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tal vez muchas veces sin que siquiera conociéramos algo brevemente de la palabra, sabemos que hay un Dios poderoso que nos dice, acérquense a mí y entonces yo me acercaré a vosotros. Vemos cómo José presenta ánimo a sus hermanos, les muestra el propósito, les habla del plan de Dios y les empieza a decir, no fue su culpa, no fue lo que ustedes hicieron, fue el plan perfecto que Dios tenía, que debía suceder, que yo debía pasar por esta circunstancia de Egipto, de ser procesado, de pasar por muchas adversidades y en el proceso de la aflicción, el Padre Eterno siempre estuvo conmigo y todo lo que yo hacía prosperaba y Él me dio
este don maravilloso de solucionar los sueños. Hablamos de no ser un intérprete de sueños, sino de buscarle solución a los sueños. Y vemos cómo el Padre Eterno en todo momento me respaldó, ha estado conmigo y me ha puesto en lugares importantes de privilegio. Ahora, en el verso 5 y en el verso 6 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Yahweh delante de vosotros. No sientan culpabilidad por lo que ha pasado, porque aunque yo tuve momentos difíciles con respecto a todo lo que había pasado, con el paso de los años, ahora he podido entender con claridad cuál ha sido el propósito para el cual Dios nos ha escogido, para el cual Dios nos ha llamado. Y nosotros somos una nación santa, somos pueblo escogido. Y hay un plan perfecto que el Padre tiene, sincronización total en todo lo que ha pasado. Por lo tanto, me gusta esta porción de Bereshit, Génesis 45, versos 5 y 6, porque vemos ahora cómo José, al estar rodeado de sus hermanos, de este impacto emocional, de fraternidad, de hermandad, de unidad, en este choque, si puedo decir, emocional, pues él sabe que sus hermanos ahora tienen un corazón profundamente arrepentido y que sin duda sus vidas han sido cambiadas, que sin duda ellos también han encontrado el camino y que sin duda ellos ahora también son pueblo escogido y seleccionado para un propósito. ¿Cuál es? El ser la familia que establecerá el principio de las 12 tribus de Israel. Y les da esa motivación diciéndoles que no se entristezcan porque hay un plan de parte de Dios que ha sido enviarlo a él delante de vosotros. Verso 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y vemos cómo él ya está entonces José tomando control, tomando acciones en lo que ha de suceder. Ya tiene a sus hermanos, ya sabe que su padre Jacob vive, ya sabe que su hermano Benjamín está allí. Ahora ve que sus hermanos han sido transformados de esa vieja manera de vivir. Los encuentra hombres centrados, los encuentra hombres puestos en la Torá, los encuentra hombres ubicados en la protección de familia como hermanos. Entonces, la afirmación de José de que fue Dios quien le envió a Egipto nos enseña que Dios guía sin lugar a dudas todos los eventos de nuestra vida para que cada vez que sucedan circunstancias podamos entender que todas las cosas nos ayudan a bien. No sé cuál sea el momento que puedas estar pasando ahora, tal vez un momento de adversidad, tal vez un momento de dificultad en cualquier área, en la misma salud, en tu misma vida espiritual, en tu relación de familia, de trabajo. Pero lo que sí nos deja mensaje como tema central de este comienzo de Parashá de la semana es que cualquier cosa que pueda estar pasando en nuestra vida, por favor repítalo conmigo, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Esto es para quién? Para aquellos que tenemos un corazón como creyentes, que sabemos que Dios está en control. Por favor, dígalo conmigo, Dios tiene todo en control. Dios es quien ha puesto la circunstancia. Dios me ha enviado esta prueba o esta circunstancia porque Él de esta circunstancia va a hacer algo grande y poderoso para nuestra vida. Y lo hemos vivido y lo hemos experimentado por mucho tiempo y por muchas ocasiones. Verso 7 de Bereshit 45, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Yahweh, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Observen que aquí hay una expresión muy interesante. Padre,
de Faraón. Esta palabra padre, ab, puede ser más que lo que conocemos como padre desde el punto de vista padre de paternidad. Realmente es una palabra más desde el punto de vista de título o de respeto, de reconocimiento, de honra, que por lo general se usa para personas mayores de edad. En el libro de Génesis, en el capítulo 45, verso 8, el nombre que se aplica aún allí también podría ser padre o consejero. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. En cada caso, el sujeto que se denomina aquí padre ocupa una posición de privilegio y recibe honra que le corresponde, como la honra que tenemos cuando nos referimos a nuestro padre. Ahora bien, vemos cómo José ahora, frente a sus hermanos, les da una motivación de vida, les da shalom en sus corazones, paz, los establece. Al mencionar la circunstancia del pasado, establece en ellos una etapa de perdón. Al tenerlos justo ahora frente a ellos, los establece en una etapa de consuelo. Y por supuesto, inmediatamente José, al hablar a sus hermanos, les está indicando, lo leímos en este texto 45, les dice, me ha enviado Dios para que haya vida en ustedes, para que puedan sobrevivir. Es decir, que vemos tres aspectos extremadamente importantes aquí en el capítulo 45, en este reconocimiento que José hace a sus hermanos, diciéndoles, yo soy José, su hermano. Les habla, voy a repetirlo, tome nota por favor, atento, porque esto es bien importante en este principio de Parashá de la semana. Les habla de su pasado, no recordándoles el pasado de lo que hicieron, por qué lo hicieron, juzgándolos o acusándolos o tratando de hacerles sentir mal. No, repito, lo primero que hace es darle una motivación. No estén tristes. Y al recordarles su pasado les habla de que ya en su corazón, en el corazón de José, hay un nivel muy alto de perdón. Por favor, dígalo conmigo, de perdón. Número 1. Número 2, a su vez, les habla del presente y les dice, apenas han transcurrido 2 años de la escasez de alimento y aún nos quedan 5 años, pero alimento hay suficiente porque yo estoy ahora a cargo y ustedes no tendrán ninguna escasez. Les está hablando entonces del presente y los determina en una condición, es decir, él ya los incluye en su núcleo de familia, en su recuperación familiar y les establece que el plan de Dios es mantenerlos estables. Pero a su vez les habla del futuro y les habla del futuro en el sentido de que ahora hay sobrevivencia hacia un tiempo por venir. En Génesis 45, verso 9 en adelante, José envía a sus hermanos a casa, de regreso. ¿Por qué los envía de regreso a casa? Porque ahora José no solamente tiene la identidad con sus hermanos, sino que ahora viene el momento más extraordinario que podemos encontrar en los textos bíblicos que leemos. En verdad esto es apasionante, apasionante en el sentido de la palabra. José ahora anhela el reencuentro con su padre. Ahora José envía a sus hermanos a casa para que traigan de regreso a su padre, para que toda la familia esté reunida, para que puedan volver a consolidarse como la familia Israel, el pueblo que Dios ha establecido. Daos prisa, verso 9. Id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Yahweh me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que
tienes. Qué palabra tan extraordinariamente importante. Vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados hermanos. Quería avanzar un poco más, pero es que es tan importante lo que estamos leyendo y tan interesante y apasionante esta lectura, que yo quiero que usted, por favor, en este primer día de semana que estamos desarrollando este Parashá Vayigash, que nos habla, y él se acercó a... Usted pueda meditar en detalle esta historia. Porque en el verso que acabamos de leer, notamos cómo ahora la situación es que José anhela traer a su padre, a sus hermanos, aún a todos sus sobrinos, ¿verdad? Traerla toda la familia, sus ganados, sus vacas y todas sus pertenencias. Y desde ya José ya tiene establecido que hay un lugar en el cual una vez su familia regresen, se van a establecer. Y si dejamos una tarea, ¿les parece? Hace mucho rato no dejamos tareas, así es que vamos a dejar una tarea muy interesante. Por favor, ¿por qué José les habla de que ellos van a ocupar la tierra de Gosén? Preguntémonos, ¿por qué Gosén? ¿Qué hay en Gosén? ¿Qué José consideró que su padre, sus hermanos, su familia y sus dependientes y sus ganados, por qué debían establecerse en Gosén? ¿Por qué no en otro lugar? Porque además Gosén no era un lugar cercano al lugar donde estaba viviendo José. Es decir, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de ser el virrey, había una distancia hacia Gosén. Y ya José había considerado todos estos aspectos, un hombre extraordinariamente administrador en logística, ya había considerado los más mínimos detalles de lo que debería o debía pasar con su familia en este reencuentro. Así es que vamos a dejarlo, repito, como tarea y nos daremos cuenta que la historia de José nos está llevando a un recorrido maravilloso. A los 17 años era prácticamente un joven, inexperto, soñador, pastor de ovejas. De los 17 a los 30 años, es decir, aquí pasan 13 años, permanece prácticamente en la cárcel en Egipto. Allí aprende muchas cosas desde el punto de vista de administración, desde el punto de vista de protocolo, porque recordemos que estuvo preso en la cárcel a la que iban los presos del reino, del faraón, y allí tuvo la oportunidad de aprender muchas formas de etiqueta, si puede utilizarlo, con respecto a lo que significaba estar frente a la presencia del mismo faraón. Ahora, de los 30 a los 37 años, en estos 7 años, vemos en abundancia de alimentos, lo vemos ahora como virrey, como gobernador de todo Egipto. Nadie, a excepción del faraón, tenía contacto con él. Todos los súbditos, toda la población, todos estaban bajo la autoridad de José. Ahora notamos que de los 37 a los 39 años, durante estos 2 años, está el inicio de lo que se presentará como el hambre. Viene el tiempo de la escasez, viene toda esta circunstancia que él había establecido en la solución al sueño del faraón. ¿Y qué va a realizar ahora él en medio de toda esta situación como gobernador? Así es que vamos a dejarlo allí porque para el día de mañana entraremos en el verso 12, capítulo 45, verso 12 en adelante, y nos daremos cuenta aún de la segunda parte apasionante de la vida de José, el reencuentro con su padre, su familia. Wow, yo la verdad pienso por un momento en esta escena y toca profundamente mi corazón, porque muchos de nosotros tal vez en algún momento de nuestra vida hemos estado muy distantes de seres queridos, de nuestros padres, de nuestras familias. Y por un momento, leyendo estos textos, puedo pensar lo maravilloso que es el momento de volver a ese reencuentro. Aquí en los Estados Unidos de América con frecuencia vemos cómo por asuntos migratorios y trámites legales, etcétera, después de 20, 25, 30 años, el reencuentro de hermanos, de padres, de hijos, es una experiencia maravillosa.
Y esa experiencia maravillosa la estamos justamente viendo aquí en este texto de Bereshit capítulo 45. Así que mis amados, recuerden la tarea para el día de mañana. ¿Por qué es tan importante Gosén? ¿Cuál fue la labor y la importancia de este sitio? ¿Y por qué José estableció que ese sería el lugar donde permanecería ahora su familia una vez ellos decidan regresar a Egipto? Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Envíeme por favor los textos de la tarea. Mañana continuaremos. Gracias por acompañarnos. Shalom para todos. Muy buen día. Bendiciones. Shalom.